La noche de hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Efesios capítulo 4. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 26. Hay una palabra que yo quiero compartir con ustedes porque fíjense, nosotros somos seres humanos y como decía el apóstol Pablo, aunque no militamos según la carne, estamos en la carne. Y el más bueno de los cristianos, el más santo, al que ya le están saliendo la salita en la espalda con plumita, pues en cualquier momento puede verse envuelto por un ataque de ira. La ira es un problema del vivo. Los que no tienen ira o no tienen ataques de ira, pues son aquellas personas que están ahí en la Máximo Gómez con Américo Lugo o en el Cristo Redentor. Amén. Esas personas no pasan por esos procesos. Pero mientras usted esté en esta vida vivo, que usted lo pellizque, que usted sienta, usted en cualquier momento puede recibir alguna noticia, algún escenario, alguna situación que quiera hacer reaccionar en usted la ira. Entonces, la idea es que podamos ver de manera bíblica qué dice Jesús acerca de la ira, cuál es su expectativa que Él tiene sobre nosotros, de cómo la manejemos como hijos de Dios, porque esto es increíble. Yo recuerdo, hermano, fíjense, yo recuerdo que en la iglesia que yo pastoreaba hace unos años atrás, había una hermana, esa hermana, mire, tenía un poder de oración. Usted veía a la hermana mía de rodillas en el altar ahí, orando, hablando en lengua, y cuando el muchachito se movía rápido, muchacho, mira, pa, 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 y seguía de una vez orando, hablando en lengua. Y yo, wow, ¿cómo lo hace? No le exagero, le digo la verdad. No estoy exagerando. Y yo decía, wow, pero ¿cómo pasa eso? Y yo hablaba con otra persona en estos días, me dice, no, mira, mi hijo me hizo una que yo agarré de una vez, pa, pa. Y yo, tú, sí, no, me hizo una que yo agarré y le di dos. Ya tú sabes, yo no. Es que tú me lo dices y yo no lo creo. Porque yo conozco tu manera tan ecuánime, tan calmada, tan templada, que tú le diste así con la mano de pique. Y eso a mí me dejó pensando. Realmente, porque aún esa persona me lo decía con sus propios labios, yo no le creía. Entonces, ¿qué pasa? Que como seres humanos, en cualquier momento nos podemos ver en un ambiente que quiera levantar en nosotros esa irritabilidad. Entonces, como tema del mensaje es cómo lidiar con la ira de manera piadosa. La Biblia nos manda que seamos piadosos. Entonces, usted va a salir hoy con unos consejos bíblicos de cómo usted lidiar con la ira. ¿Alguna vez ha irado usted? Amén, ¿le ha pasado? Bueno, hermano, mire, le voy a decir algo. Así como usted me ve que yo siempre estoy sonriendo, yo soy una persona que siempre estoy sonriendo. Y el Señor me ha dado, no sé si llamarlo la cualidad o la penalidad, pero yo puedo ver que una persona, por ejemplo, me haga daño y al rato yo estoy ya con mi sonrisa, no le llevo nada a nadie. A veces algunas personas se quieren aprovechar de eso. Pero mire, yo una vez hice un pique, hermano, pero un pique, me pasó una sola vez en la vida, que hasta las orejas se me calentaron. Y no le estoy exagerando. Y ahí fue lo que yo entendí realmente, lo que yo había visto hace mucho, de que la ira es como si fuera un ácido que se come a la gente por dentro. La ira y el enojo te destruyen por dentro. Digo, yo recuerdo yo estaba teniendo esa llamada telefónica y yo veía como que esa persona me quería, se estaba aprovechando de una situación y realmente me estaba haciendo daño. Y yo sentí ese calentón que me subió de la planta de los pies hasta la oreja. Yo me sentía la oreja caliente, un calentón así en la oreja, que yo hasta me asusté. Yo pensé que me iba a desmayar, honestamente. Y yo dije, wow, Padre, qué batalla. Entonces, ¿qué serán esas personas que de manera constante hacen esa clase de cuadro? ¿Verdad? Porque hay personas que de manera constante hacen ese cuadro.
Entonces, de eso te quiero hablar. Entonces, ¿qué es la ira? Bueno, la ira en sí, usted dirá, ¿es buena, es mala? Déjeme que le explico. No obstante, la ira, yo quiero que usted sepa que es un tipo de emoción que Dios ha permitido que el ser humano tenga. Eso es lo primero. La ira es algo que el Señor permite que usted tenga para que te sirva como sistema de alarma. Para que usted, cuando esté pasando por una situación predeterminada, usted reaccione. Es por ejemplo como el gas propano. A veces cuando hay un escape de gas propano, usted dice, aquí huele a gas. Y usted va y chequea el gas. Pero el gas propano en su estado natural es inoloro. Entiéndase que no huele. Ese bajo que tiene el gas propano es un aditivo especial que se le pone, porque como es tan peligroso, si hay un escape, usted se dé cuenta que huele mal y usted o arregle lo que tenga que arreglar. Pero en su estado natural, el gas propano no tiene olor. Entonces imagínese de la vida del ser humano si usted no tuviera como ese activador, ¿verdad? Que en el momento donde usted está siendo expuesto a lo que es un potencial daño que usted le estén haciendo, pues usted no reaccione, ¿verdad? Lo importante es que la reacción sea de manera piadosa, como lo dice la palabra. Entonces, Efesios 4:26 dice de la siguiente manera, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice, ni deis lugar al diablo bajo estas circunstancias. Entonces, fíjense, cuando en la Biblia se habla acerca de la ira, pues el hebreo original utiliza dos tipos de palabras. Porque este pasaje que está en Efesios 4:26 es uno de los pasajes que está en la lista de los versículos más mal interpretados por muchos cristianos. Y déjeme que le explico. Mucha gente, para defender su posición ante la ira dice, no, pero la Biblia lo que dice es que yo me puedo irar, yo lo que no puedo es pecar, ¿verdad? Y se agarran de ahí y dicen, no, y cuando Jesucristo entró en el templo, se airó. Y ya, uno acomoda su pecado por ahí, ¿verdad? Uno hace ese paradigma, dice, no, la defensa. Porque a veces usamos la palabra como si fuéramos abogados, ¿verdad? Nosotros mismos somos nuestro abogado, no. Porque dice la palabra en capítulo tal, versículo tal, y usted se autodefiende. Bien, pero fíjese, cuando la Biblia dice acerca de la ira, utiliza dos palabras. Una palabra que se utiliza para la ira en el hebreo quiere decir justa indignación. En griego, perdón, sí. Justa indignación. Y la segunda ya tiene que ver con lo que es esa irritabilidad. Entonces, cuando la Biblia habla de ira, usted tiene que entender el contexto en que se está explicando, porque, por ejemplo, hay momentos en que la Biblia habla de esa justa indignación y luego habla de lo que es esa ira que tiene, en fin, un modelo egoísta. Cuando usted manifiesta la ira por un sentimiento egoísta, lo que mueve es el egoísmo, el yo que hay dentro, entonces es la ira que condena. Esa es la ira que habla el libro de Gálatas capítulo 5, donde dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque es una ira que está basada egocéntricamente y al final te va a llevar a tú hacer acciones de las cuales te vas a arrepentir. Entonces, si usted se da cuenta, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 5, hay un pasaje de sanidad muy hermoso donde habla acerca del milagro que Jesús hizo de restaurar la mano seca de aquella persona. Y dice que Jesucristo andaba estableciendo el reino, lo que era su prioridad número 1, y él llegó a ese lugar y había un hombre con la mano seca y era un día de reposo. Y entonces cuando él ve al hombre, siente lástima, siente compasión y le pregunta a los fariseos que están ahí, oye, ¿qué ustedes creen que yo debo hacer, que se debe hacer con esta persona? ¿Se le debe sanar? Y como era un día de reposo, todos los fariseos quedaron callados. Y dice la palabra que eso indignó a Jesús. En otras palabras dice que lo llevó a lo que fue una especie de enojo, ¿verdad? Entonces usted dice, pero Jesús se enojaba. Pero ese tipo de enojo es lo que se llama una justa indignación. Es decir,
Jesús estaba indignado por la dureza de corazón de ellos, que viendo que una persona estaba limitada, estaba restringida, estaba padeciendo una enfermedad, por ser día de reposo y por interpretar de manera errada una ley que ellos querían llevar de esa manera, ellos preferían que la persona no recibiera el milagro con tal de llevar unas religiones y reglas que ellos mismos habían creado. Entonces, esta justa indignación es lo que causó enojo en Jesús. La ira se puede manifestar en ese enojo, en esa irritabilidad en muchas ocasiones. Y Jesús se enojó. Dijo, óyeme, pero ¿dónde está el corazón de ustedes? Y dice que tomó a la persona, oró por él, le dijo, extiende su mano y lo sanó delante de todos en el día de reposo. Y así mismo ustedes, por ejemplo, también en lo que es 2 Samuel capítulo 12, cuando el profeta Natán va donde David y le hace la historia, había un hombre que tenía una ovejita que la cuidaba y la quería mucho, y vino otro y tomó la oveja de esa persona para vendérsela al camino. Cuando David oye esa historia, David como consejero, como juez, se levanta y dice, vive Jehová y vive mi alma, que ese hombre es digno de muerte. Eso fue una justa indignación. Cuando él escuchó el caso, él dijo, es que no, ¿cómo ese hombre hace eso? Él lo que no sabía que estaba hablando del mismo en ese momento. Pero su juicio, ¿verdad?, fue correcto. Él pesó en balanza y su juicio fue un juicio correcto. Dice, ese hombre es digno de muerte y debe pagar las ovejas 4 veces. Entonces, esos son juicios. Esos son, enojos de justa indignación. Y el que más todos conocemos está en Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice que cuando Jesús llegó al templo, que había visto que del templo y la casa de oración lo que habían hecho era un mercado y habían desviado lo que era el propósito del templo. Y Jesús, que pesaba los corazones y sabía la intención que había en cada uno de los corazones de los mercaderes, entonces él siente esta justa indignación y él hace lo que tenía que hacer. Él puso orden en el templo. Pero recuérdense que Jesús pesaba los corazones. Entonces, este tipo de ira, pues, es la ira que al final lo que va a tener como consecuencia es una corrección, no un daño. Cuando Jesús estuvo hablando sobre el hombre de la mano seca y sintió ese enojo y esa ira, ¿cuál fue la consecuencia de ese enojo? Una bendición. La persona se le restauró la mano. Cuando David escuchó el caso, que pesó el caso, ¿cuál fue su pronunciación para la persona afectada? Un beneficio. Debía ser restaurada y debía recibir 4 tantos por las ovejas que había perdido. Cuando Jesús hace esto, Jesús está dando un ejemplo y está reprendiendo a las personas que estaban caminando en tinieblas, y con esto Jesús está queriendo traerlo a la luz para que entiendan realmente cómo deben ser las cosas. Entonces, la ira que es correcta, la ira natural, la ira que tiene que ver con el sentimiento puro que el Señor puso en nosotros, es una ira que va a crear en nosotros una justa indignación, y su consecuencia va a ser restauración, bendición, clarificación, va a ser bueno. Amén. Ahora, hay otra clase de ira, que es la ira que causa esa irritabilidad. Como se me pusieron las orejas calientes. Irritabilidad, gracias, pastor. Se me pusieron unas, yo no me la miraba, pero yo sentía que estaban rojas. Y yo sentía como la carne, como la sangre me iba calentando. Algún día usted me va a agarrar por ahí, pastor, ¿y qué fue? ¿Qué fue lo que le hicieron a usted? Pero mire, casi me caigo para atrás. Yo hasta como que me mareé así. No, en serio,
fue tan fuerte el pique que yo como que me mareé así, yo, Dios mío. Y me llegó como esa revelación y yo, wow, Padre, ten piedad de las personas que pasan por este proceso de manera continua. Mucha gente le pasa eso manejando. Yo tengo un tío que ese señor hacía unos piques con los choferes de guagua pública. Pero usted tiene que ver los piques que ese señor hacía con los choferes de guagua. Hasta que un día él iba manejando, iba conmigo, el chofer de la guagua pública pasó, casi le lleva el retrovisor, y ese hombre empezó, mire, así, y se ponía colorado, la cabeza se le ponía la cara roja del pique que hacía. Y de repente la acelera para caerle atrás al muchacho y decirle otra cosa. Y por más que acelera no lo alcanza. Y después más adelante alcanza a ver al muchacho, se para al lado. El muchacho muerto en la risa echando chistes con el que iba al lado. Entonces él dijo, wow, mira cómo son las cosas. Yo muriéndome de un pique grandísimo que casi me da un ataque al corazón aquí. Y ese joven que va ahí tal vez ni siquiera se dio cuenta de lo que yo estaba pasando. Y usted sabe las veces que nosotros nos enojamos, nos irritamos, hacemos ese pique así, y tal vez la persona que hizo una acción para llevarnos a ese estado no lo hizo intencionalmente, tal vez lo hizo de manera intencional, tal vez ni se ha dado cuenta, o tal vez está gozando y lo está disfrutando. Pero mientras tanto, si nosotros dejamos que esa ira de enojo vaya a nuestro cuerpo, al final se va a manifestar en una emoción dañina a su ser. Y por eso entonces luego cuando usted tiene esos enojos prolongados, ya cambia de nombre y se llama raíz de amargura, falta de perdón. ¿Por qué? Porque esa ira, usted tomó su corazón, lo trabajó bien, la sembró, le echó fertilizante, le echó agüita y usted plantó esa ira. Y ya esa ira no es ira, es una raíz de amargura. Y por eso entonces usted después te pone a pensar, oye, ¿y por qué a mí no se me quita como esta úlcera y esta gastritis que yo tengo? Y Nexum va y Nexum vienen. Y usted, wow, pero sí, me tomo la pastilla, me siento mejor, pero vuelve y me da. Y el gastroenterólogo con usted lo que tiene es una iguala médica. Usted va mensualmente al gastro. No se me quita. No se me quita. ¿Sabe por qué? Porque esa acidez que usted tiene no es la causa raíz. Eso es un síntoma de la raíz de amargura, del enojo, de la, ¿cómo es, pastor? Irritabilidad. Aprendí hoy, gloria a Dios. La irritabilidad que usted lleva adentro. Y la Nexus no se lo va a quitar. La Nexus le va, valga la propaganda, la Nexus le va a ayudar con lo que es cubrirle las paredes gastrointestinales. Pero desde que ese medicamento se agota, el problema sigue ahí. Porque el problema no es de aquí, es de aquí. Y lo que llega aquí, hay que procesarlo por aquí. Entonces el problema está aquí. Y muchas veces ese problema entonces se abraza con un componente, con un aditivo que cuando lo ponemos cataliza de manera más rápida el problema que se llama orgullo. Entonces cuando el orgullo está ahí, no, si no es fulano que viene a pedirme perdón a mí. No, mire, pastor, yo la amo, yo la quiero, vamos para el cielo los dos, pero ella por su lado y yo por el mío. Por cierto, déjeme decirle algo muy importante. La Biblia dice que ame a sus enemigos. ¿Cuántos lo saben eso? ¿Es fácil eso? Un día le voy a predicar acerca de eso. Pero ese también es un pasaje muy mal interpretado. Cuando la Biblia dice que ama a tus enemigos, no significa que tú andes abrazado con ellos como si nada haya pasado. Hay gente que cree eso. Que usted va a andar con su enemigo ahí abrazado.
No es así. Otro día hablamos de eso. Pero cuando el orgullo se interpone y se combina entonces con esa falta de perdón, con esa ira, con ese enojo, con esa irritabilidad. Aquí hay un médico. Levanta la mano y dice, amén, Dios lo bendiga. Cuando eso pasa, su corazón palpita más. Al su corazón palpitar más de manera continua, entonces todo su metabolismo empieza a cambiar. Entonces la presión arterial comienza a subir. ¿Sí o no, doctor? Entonces cuando la presión arterial sube y su corazón empieza a bombear más de lo normal, su metabolismo va cambiando. Entonces usted se siente sofocado, se siente cansado, se siente la mente enfocada hacia un solo lugar. Empieza entonces a lo que es a generar más líquidos de lo que usted genera internamente, porque el cuerpo se encuentra en una etapa de crear esa especie de morfina y de adrenalina para tratar de sacarte fuera de esa situación de peligro que tu cuerpo cree que está. Entonces, eso va acabando con tu vida. Y cuando la Biblia dice, oye, suelta eso. En buen dominicano, Efesios 4:26 está diciendo, suelta eso. Airaos, pero no pequéis. No deje que se ponga el sol. Suelta eso. Y le voy a decir por qué ahora la Biblia dice suelta eso. Pero al final el daño somos nosotros. A veces usted lleva a esa persona dentro ahí, usted, y la persona mira en un resort así, en una piscina, mirando al cielo y hasta diciendo gloria a Dios. Y yo le hablo en serio, hermano, yo no estoy jugando con usted. Y usted mire con la garganta aquí pelada porque esa gastritis le está mandando eso ácido para allá arriba. Y la persona allá, mire, alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Amén. Entonces, y es bueno que usted se ría porque yo sé que el mensaje le está trabajando o no está trabajando. Pero esa es la realidad. Eso es lo que Dios te quiere decir en esta noche. Que aprendamos a soltar y que aprendamos a darle un espacio para que Él actúe. ¿Sabe que un problema también que tenemos nosotros los cristianos es que muchas veces no le damos a Dios su espacio para que Él actúe? Queremos resolverlo nosotros. O queremos orar como nosotros queremos que pasen las cosas. A veces se nos hace tan difícil cuando queremos algo, decir, ay Señor, que sea tu voluntad. Pero si es esta, Señor, mejor. Mira, porque cuando queremos algo así, no, al Señor hay que orarle con oración específica. Señor, esto. Y el Señor, ay, mi hijo, por ahí no es. Por ahí no es. Entonces, miren, la Biblia nos enseña varios ejemplos de esta clase de ira que tuvieron un origen egocéntrico y que al final concluyeron en tragedias. El libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3 a 8, habla acerca de la historia de Caín y Abel cuando fueron a llevar la ofrenda. Dice la Biblia que el tema de ese mensaje no era la ofrenda en sí, sino la actitud de cada uno de ellos. Entonces, vamos a leerlo. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Siguiente. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado la ofrenda. Miró a Abel. No era un problema de ofrenda, era un problema de la intención del corazón. De hecho, si usted se pone a pensar, la ofrenda más trabajada físicamente no fue la de Abel. Abel tuvo que esperar que la oveja pariera y tomó lo más bonito y se lo llevó a Dios. Caín tuvo que trabajar la tierra en el sol. El problema fue que él tenía como, óyeme, a llevarle de que ofrenda al Señor. A llevarle esto que está aquí. Entonces, no era un problema de ofrenda. Era un problema del aroma de tu corazón.
Hágale a su hermano así. Dile que tu corazón huela lindo. Que su corazón huela lindo, hermano, ¿eh? Porque el problema aquí no era ni de ropa, ni de perfume, ni de ofrenda. Era de algo de aquí adentro, del corazón. Pero fíjense lo que pasa. Eso le causó a Caín, ¿qué? Ira. ¿Cómo va a ser Abel el más bonito? Claro, Abel, sí, no, el niño lindo de Jehová. Eso soy yo parafraseando las cosas que pasaron posiblemente por la mente de Caín. Eso sí que tú verás, yo voy a resolver esto. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Bueno, mira la conversación entre el Señor y Caín. Más hacia adelante dice lo siguiente. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ya empezó el enemigo y la ira y el enojo a trabajar en el interior de Caín. Siguiente versículo. 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué tú estás así de molesto? Ya el Señor había pesado, había decodificado el aroma del corazón de Caín y lo que estaba planeando su mente. Y fíjese cómo le dice el Señor. Versículo 7. Dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? El Señor está diciendo: oye, suelta eso. Ese pique, suéltalo. Esa ira, déjala. Ese enojo, échalo a un lado. Lo que tú estás pensando hacer, no lo haga. Si bien hiciere, vas a ser enaltecido como lo fue tu hermano. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: y si hicieres el bien y te redimes, obtendrás mi aprobación nuevamente. Entonces, el Señor habla y le dice: deja eso. Y ya sabemos lo que pasa, que entonces Caín se deja llevar de la ira, se deja llevar del enojo, se deja llevar de la irritabilidad que tenía y da rienda suelta entonces al motivo egocéntrico que había en su corazón, a esa ira, y termina matando a su hermano. Entonces, esa es la ira que es peligrosa. La ira que te va a llevar a tú tomar acciones egocéntricas y que al final van a terminar alejándote del propósito que Dios tiene para tu vida. Bien, entonces, y es que, como dice Santiago 1:20, en la ira humana no se puede producir la justicia de Dios. O sea, en tus propias fuerzas no se va a producir nunca la ira justa de Dios. Tenemos que ir donde Dios siempre. Entonces, yo le quiero enseñar 5 pasos bíblicos para que si usted se encuentra con un proceso en el cual usted va sintiendo ese calentón que le va subiendo, usted pueda lidiar con la ira de manera bíblica. Amén. Entonces, yo me acordé ahora de un testimonio real de una hermana en la fe. Wow, esa hermana en la fe oró tanto por ese esposo. Y oró por el esposo. Y el esposo tenía problemas serios con la bebida. Serio con la bebida. Y la hermana, mire, esa hermana buena, orando todo el tiempo, evangelizando, predicando. Pero una vez ya está en un proceso tan serio, que una vez el esposo llegó pasado de trago, como decíamos, como a las 3 de la mañana, y la hermana le brincó arriba al esposo. Le brincó. Le brincó, hermano, brinca. Al otro día, pastor, oiga, que la hermana. Y yo le digo eso, hermano, no es para justificar, sino para que nos cuidemos. Porque eso nos pasa a cualquiera. Amén. Y lo que le quiero decir es que en cualquier momento, si nosotros no estamos pendientes, la marea nos lleva a otras circunstancias. Bien, entonces, primeramente,
hay que reconocer que la ira incontrolable es una debilidad. Hay que dejar de decir, bueno, que eso no es nada, que esa es mi forma de ser. No, eso se me pasa ahorita. Es que yo soy así. Voy a dar un ejemplo, si hay alguien con ese apellido me disculpa. Es que los guerreros de Santiago somos así. No nos pueden venir con cosas. Nosotros somos así. Entonces, mientras nosotros seguimos justificando de que somos así y no empezamos a prestar atención al problema que tenemos, entonces vamos a seguir lidiando sin la solución. Entonces, Proverbio 25:28 dice lo siguiente. Proverbio 25:28 habla acerca de qué tan importante es nosotros manejar nuestras emociones y no dar rienda suelta a la ira. Fíjese cómo dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El ser humano que no sabe poner rienda a su espíritu va a terminar en un mal camino. ¿Y cómo le ponemos rienda a nuestro espíritu? Pidiéndole al Señor que nos ayude, reconociendo que tenemos esa debilidad. Mientras no reconocemos que tenemos la debilidad, no vamos a empezar a trabajar con ella. Pero si usted va al Señor y usted dice, Padre, mira, verdaderamente el culpable no es José, ni Pedro, ni Juan, ni el pastor, ni la intercesora. No, el culpable soy yo. El problema lo tengo yo. Ayúdame, Señor, a yo reaccionar de manera diferente ante estos escenarios. Usted verá qué fácil se resuelve. Se va a resolver. ¿Por qué yo le aseguro eso? Porque si usted lo hace de manera genuina, la Biblia dice que lo que pidamos en oración al Señor conforme a su voluntad nos ha sido dado. Y yo estoy 100% seguro que la voluntad del Señor es que usted viva fuera de la prisión de toda ira. Entonces, si usted está yendo al Señor conscientemente, realmente, entendiendo su problema, el Señor le va a dar la victoria. Entonces, el primer paso es usted autodiagnosticarse y entender que usted es propenso a hacer cuadro de iras, si es así que le pasa. Segundo, calmar la ira antes que comience la violencia. Si usted siente que el calentón viene, mire, usted siente ese calentón que le va subiendo, yo quiero que usted haga lo que dice el Salmo 37:8. Amén. Salmos 37:8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Pero esto no se queda así. Tú verás. No, hermano, no. Déjelo así mejor. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que dice? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Es que él no sabe con quién se está metiendo. Nosotros somos de los guerreros de Valverde. Y mira, mi papá es de la descendencia de Lili. Y empezamos a excitarnos. Eso es lo que dice. No te excites. Deja la ira. Desecha el enojo. Y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Respire profundo. Padre, te lo dejo a ti. Eso no está mal que usted diga eso. Es que a veces queremos ser más santos, hermano, que los querubines. Padre, resuelve. Le voy a enseñar lo que quiero decir con ese ejemplo de último. Dice, tercero, huir antes de que estalle la ira. Proverbios 17:14. Dice de la siguiente manera, Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. Suelte eso, hermano. Suelte eso. Pastor, que usted no sabe lo que me hizo. Suelte eso.
Pastor, ¿qué me dolió? Suelte eso. Con más razón, suelte eso. 4, tomar tiempo para entender la situación. La gran mayoría de los problemas humanos son problemas de relaciones de comunicación. Santiago 1:19, ¿qué dice? Dice que seamos lentos. Y después, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. A veces hay una situación y la gente quiere explicarlo y aún no ha dicho la palabra, ya usted está, mire, devolviendo. Y eso pasa de manera continua en los matrimonios. Los matrimonios son como un campo, mira, de entrenamiento para eso. De que le van a decir, no, ¿cómo que tal cosa? Pero déjame explicarte. Pero déjame explicarte. Entonces, la gran mayoría de los problemas es porque usted no deja que el otro se explique. ¿Cuántas situaciones al final, wow, pero es que no se dio cuenta que estaba haciendo ese daño? No se dio cuenta de que estaba haciendo ese error. No se dio cuenta. Hay veces que se dan cuenta. Hay veces que se dan cuenta y tienen una fortaleza en su vida y no han podido hacer el primer paso, que es reconocerla y trabajarla. ¿Qué quiere decir con una fortaleza en su vida? Bueno, una fortaleza en su vida es una fortaleza enemiga que te tiene un lado de la vida cautivo. Entonces, por ejemplo, hay personas que puede ser que su avaricia por el dinero, ¿verdad? Aunque sea cristiano, pues le crea una fortaleza en su vida de que los negocios, las comisiones, el pago de impuestos, hasta los diezmos no lo traen. Codicia. Y son cristianos. Y van para el cielo. La buena obra que el Señor ha comenzado, Él la ha de terminar. Pero le va a ir mal mientras está en eso. Eso sí se lo digo. ¿Por qué? Porque mientras está en eso que no reconoce su error le va a causar dolor. Hay muchos problemas que nosotros somos los que tenemos que lidiar con ellos. Y eso es lo que se pasa el apóstol Pablo y el apóstol Pedro diciéndonos en todo el Nuevo Testamento. Que nos abstengamos, que luchemos, que batallemos, que esto, que dejemos la pasada manera. Es nosotros. Es nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no damos oportunidad que la persona hable y que nos explique, cuando ya usted viene con ese calentón de lejos, ya usted explotó. ¡Buf! Y lo que hizo fue echar leña y sobre fuego, y más leña y más fuego, y más leña y más fuego. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice eso? Porque no es sencillo usted cerrar el pico y escuchar, pero por eso nos lo recuerda que lo hagamos. Número 5, pídale al Señor que le dé paz. Eso sobre todo los padres, cuando los hijos están de cabezón, que uno, le dije que viniera a las 12, son las 2 de la mañana, ¿dónde está? Deja que llegue. Eso sí, deja que llegue. Tú verás, deja que llegue. Entonces, cuando eso esté pasando, Padre, dame paz, déjame recibirlo. Mi hijo Natán tiene un testimonio de eso. ¿Dónde está Natán? Mire, yo tengo un hijo. Natán, alza la mano allá atrás. Allá atrás, ese que está allá. Ese muchacho es hiperactivo. Eso no se apaga. Eso el Señor lo mandó así del cielo. Natán, usted le dice a las 12 de la noche, vamos a evangelizar para Barahona, ya está montado en el carro. Pero así es toda su vida, o sea, él no se apaga. Entonces, ¿qué pasa? Que él vive corriendo en la casa, o sea, Natán no se apaga. Él, por ejemplo, Natán juega béisbol también. Y por ejemplo, el día que no puede jugar béisbol, porque estos días estaba gripado, tenía una gripe horrible. Y en el play hay polvo. Entonces Natán es de los muchachos que se acuestan en el mueble a tirar la pelota a la pared. O sea, está descansando en su casa, pero está practicando.
¿Qué pasa? Que como él corre mucho, el vecino desde el quinto se queja. Y a cada rato va. Vecino. Ay, yo vecino. No me digas. Yo, Dios mío. Me da vergüenza con el vecino. Y yo de una vez hablo con ellos, mis hijos, mire, el vecino se está quejando, eso está mal, no hagan esto, esto, lo otro. Pero ya se lo he dicho como 10 veces, el vecino ha subido como 10 veces. Yo no sé dónde poner la cara. Pero gracias a Dios que el vecino, un hombre, mire, porque yo de una vez, ay vecino, mire, perdóneme. Muchachones, recojan, vamos. Y me da vergüenza con el vecino. Y yo también trato de entender lo que son niños. Entonces, estas construcciones de ahora, que están haciendo los ingenieros de ahora, no sirven. ¿Cómo es que usted no puede caminar en su casa porque le molesta el de abajo? Una mujer con taco no puede caminar en su casa porque le molesta el de abajo. ¿Te entiende? ¿Qué pasa? Que un día en la noche yo estoy durmiendo a la niña y el niño de 9 años junto con su hermanito de 21 están en el otro cuarto, como a las 11 de la noche. ¿Dónde está Fran Junior? Allá está Fran Junior. Y como que se dan todos a jugar a la lucha libre. Y yo no me digo. Y en una yo siento como que. ¡Pra! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¿Usted sabe qué hicieron esos dos? Papi, el vecino. Ellos van donde mí, después que hacen su lío, a decirme que el vecino está ahí. Digo, mire, digo al grande, mire, vaya usted donde el vecino. Y dé la cara al vecino. Yo me quedé callado. Yo, está bien, fueron el vecino. Al otro día lo pongo a los dos en fila india. Pues no va a poner la noche a hacer más bulla, ¿verdad? Lo pongo a los dos en fila india. Y ya usted sabe, le di su proverbio 20-30 a los dos. Bien. El detalle es que al final le dije, miren, ustedes van a bajar donde el vecino y le van a pedir perdón. Y tú, Natán, con tu tarjeta, tú vas a ir a Dunkin' Donuts y le vas a comprar una caja de donuts al vecino. Y tú van a bajar allá abajo los dos y le van a pedir ustedes dos perdón al vecino. Así mismo lo hicieron. Pero ¿por qué yo no lo corregí esa noche? Esa noche no le iba bien, no le iba a ir bien si yo lo corregía. Ni a mí tampoco. De verdad. Ni me iba bien a mí tampoco, que iba a cometer algo que no era correcto. Porque me molestó. Lo que más me molestó fue que van donde mí. O sea, ellos haciendo su desorden, sabiendo ya la trayectoria que hay con el vecino, ellos van a decir, papi, el vecino. Entonces yo seguía ahí cantándole los canticos a Lía. Respiré profundo y al otro día azota al niño y al grande también. Gloria a Dios. Y por último, hermano, o sea, pida paz. Yo pedí paz, yo, Señor, déjame aguantar hasta mañana. Disipa esto de mí. Paz. Pero por último, fíjese lo que dice Romanos 12:19. Y por eso yo digo que a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y hay gente que es mala, la maldad existe. Y hay gente que es abusadora. Y los abusos existen. ¿Verdad? Y hay situaciones que tú dices, oye, pero ¿qué hijo del diablo? ¿Verdad, pastor? ¿Qué hijo del diablo? Sí, o sea, la Biblia dice que hay gente que son hijos del diablo. O sea, usted no puede coger una borra y sacarlo de ahí. O decir que el pastor está predicando, yo en este caso, lo que no es, no. La Biblia dice que hay gente que son hijas del diablo. Entonces, para esos casos, acuérdese este pasaje. Un hijo del diablo que lo tenga usted ahí, mira, abusando. Usted ora, usted clama, usted intercede, usted le pide al Señor. Pero acuérdese de eso. No está mal que usted diga, no os venguéis, no suelte la ira. ¿Qué dice Salmo 37:8? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites a hacer mal alguno. Pero ¿qué dice Romanos 12:19? No te vengues, no le des rienda suelta a la ira, sino que, amados míos, dejad lugar. ¿A quién?
a la ira de Dios. Hay momentos que usted tiene que dejar que sea Dios que resuelva. Él es que lo dice. Porque mía es la venganza. Yo pagaré. Yo resuelvo. Bien. Entonces ahí usted se lleva 6 consejos de cómo usted lidiar con los escenarios de la ira en su vida, incluyendo cuando el vecino va y le toca el timbre. Amén. Así que póngase de pie en esta noche. Yo quiero orar por usted para que el Señor, ¿verdad? Pues termine de hablar a nosotros, nos haga entender a lo que somos propensos, nos haga entender cuál es esa gotera que hay en nuestra vida que nos está llevando, ¿verdad?, a perder los estribos. Que nos haga entender de nuestra personalidad y de nuestro carácter cuáles son las cosas que tenemos que reconocer y presentar ante Él. Mire, lo más lindo de la vida cristiana y el propósito del cristiano es usted poder vencer su carácter. El carácter del hombre viejo. Imagínense que el Señor llega a nuestra vida, entra a nuestra vida y ya no cambió el carácter por completo. Y ya, ¿qué usted va a hacer el resto de la vida? ¿Se ha puesto usted a pensar lo aburrido que sería la vida? Sin usted tener un reto, un próximo peldaño que escalar en la fe. Entonces, de eso se trata. Eso es lo hermoso de la vida cristiana. Usted poder ir colectando victorias. Colectando victorias. ¿Sabía usted que en el tiempo pasado, cuando habían batallas, el rey que ganaba la batalla, el otro rey se quedaba con la corona? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que cada vez que usted conquista un área de su vida que ha estado sujeta a debilidad, a pecado, usted gana una corona? ¿Y sabía usted que esos son los tipos de corona que dice Apocalipsis que vamos a poner en el suelo delante de nuestro Señor? Diciendo: Jesús, esto lo obtuve por tu ayuda. No lo conquisté con mis fuerzas. La conquisté porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y tú me ayudaste. Tú eres el digno de gloria. Tú eres el digno de adoración. Aquí están mis coronas. Padre, en esta noche, yo te pido, Señor, que seas tú ministrando a cada vida, Señor. Haznos entender, Señor, aquellas áreas de nuestra actitud que tienen que ser cambiadas. Ayúdanos, Señor, a poder sembrar ese Salmo 37:8 que dice: deja la ira y desecha el enojo. Padre, que la ira sea erradicada de nuestras vidas. Que podamos, Señor, reaccionar de manera piadosa, con mansedumbre, con contentamiento. Esto no se puede hacer en las fuerzas humanas. Esto solamente se hace en la fuerza espiritual, Señor. Danos dominio, Señor. Danos templanza, Padre, para poder reflejar el carácter del reino, el carácter de nuestro Rey, el carácter de nuestro amado Jesús. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Amén.